Hola amigos cibernauta, hoy de nuevo con ustedes, esta vez con un tema filosófico, el cual es la filosofía oriental. Siempre hemos venido escuchando desde que éramos jóvenes de la filosofía occidental, de distintos autores como Heidegger, Nietzsche, Batimou y de René Descartes, entre otras figuras emblemáticas. Sin embargo, hemos dejado de lado la filosofía oriental, pues como les acabo de relatar hace un momento, la filosofía occidental nos ha sido inculcada desde pequeño, en las aulas de clase, en la universidad, en todos lados. Pero la filosofía oriental es muy importante conocer grandes aspectos. Gran parte de la filosofía occidental vira alrededor de la razón y el pensamiento analítico. Hallamos autores como Immanuel Kant que afirman sus teorías éticas solamente en la razón, resignando aspectos tan significativos como los sentimientos o la educación. La filosofía efectuada con exuberancia de racionalismo tiende a considerar como secundario argumentos que no pueden ser analizados o explicados solo bajo un análisis racional. Si bien es cierto que el propósito de la filosofía es y debe ser la búsqueda del conocimiento y el compromiso con el saber, la razón no debe ser la única encargada de esta función. En este sentido, la filosofía oriental es algo más que un pensamiento religioso, asentado en supersticiones, misticismo, dogma. Religiones como la védica o el budismo tienen un trasfondo filosófico de gran amplitud y abordan temas con bastante trascendencia para la filosofía, como la epistemología, ética o política, y lo hacen desde una perspectiva más dilatada a la meramente racional. En la misma dirección como es narrada la filosofía occidental, Grecia sería donde se registraron los pedestales de su pensamiento. En Oriente, estos pedestales se encontrarían en la India y en las primeras palpitaciones de la región védica. La religión védica, en sus inicios, era una religión animista, es decir, sentían fervor y curiosidad por los elementos naturales como la tierra, el agua, el fuego, el viento o la lluvia. Estos elementos los citaban como Deva, que simbolizan una deidad, es decir, un dios, un superhombre, un santo. Incluso los sacerdotes brindaban cantos, oraciones, bailes a los devas, o sea, a estos elementos naturales. Estos cantos y oraciones juntos, como tales, constituyeron las Vedas, que son las escrituras más viejas, más arcaicas de la India, y son las que el hinduismo se alimentará e inscribirá parte de su pensamiento. Así pues, Veda se podría traducir como ver y conocer, y tiene mucho en común con los filósofos griegos presocráticos, o sea, esos primeros filósofos occidentales que se relacionaron también por estos elementos naturales, ya que los veían como germen de conocimiento, es decir, que hay una relación. Los filósofos griegos, aparte, le atribuyeron a estos elementos naturales la capacidad de primer elemento, o conocido también como arjé, es decir, el primer material sobre el que surge la vida. Por otra parte, el budismo exhibe un sistema ético íntegro. La ética budista va enfilada a liberar al ser humano del sufrimiento y poder, y así conseguir el estado de paz, incluso más allá de la muerte. Buda nos dejó 8 mandatos a consumar que nos iría transportando gradualmente de la ética a la sabiduría. Estos mandatos son hablar, actuar, medio de vida, esfuerzo, atención o presencia, meditación, resolución, perspectiva, destacando que estos mandatos se debe hacer de manera correcta. Por ejemplo, actuar de manera correcta, hablar de manera correcta, esfuerzo correcto. El budismo en realidad no es una religión. Muchos se equivocan cuando lo interpretan como una religión, pues no es así. Es una doctrina que plantea como meta principal en esta vida la de llegar al autoconocimiento,
reconoce la existencia de un Dios inseparable, es decir, dentro de cada uno de nosotros se encuentra, que simplemente se puede percibir conociéndote a ti mismo. Si tú te conoces a ti mismo, conoces ese Dios inseparable que está dentro de ti. Los mandamientos tendrían que ver con la moral, el estado de la concentración de la mente y la sabiduría. Es como un proceso evolutivo para llegar a esta sabiduría. La ética y el bien en el budismo tienen correspondencia directa con la sabiduría. De manera que si nosotros, por ejemplo, no guardamos un buen comportamiento, no tenemos ética para hacer las cosas, difícilmente alcancemos la sabiduría. Eso nos dice Buda. Luego se tiene la teoría política, que la encontraremos en Confucio. Confucio nace en el año 503 a.C. y fue un filósofo chino que recorría de corte en corte buscando cultivar a la nobleza china para que gobernara sabiamente. Pues para Confucio, cuanto más sabio era el gobernante, menos daños soportaba el pueblo. Y cuánta razón tuvo Confucio. El gobernante tenía que ser el que mejor capacitado, preparado tuviera para gobernar. Es decir, si ese gobernante no está preparado, no está capacitado, no puede gobernar al pueblo. Es decir, tenía que ser educado, y que Confucio dice que tiene que ser en 5 valores esenciales, como la benevolencia, la rectitud, el decoro, la sabiduría y la responsabilidad. La fuerza era una virtud correctiva, o sea, buscaba corregir aspectos perjudiciales para la sociedad. Pero si el gobernante era sabio, era superfluo, emplearía pues sus políticas adecuadamente y no hallaría ningún tipo de rechazo. Esta teoría localiza muchas similitudes con la teoría de Sócrates, que creía que el sabio era justificado a gobernar. El sabio, ¿no? En la sociedad griega, el sabio era el filósofo, pues consagraba toda su vida a la sabiduría. Por allí otro tipo de relación que encontramos con respecto a la filosofía occidental. Cabe destacar que la mayoría de las religiones orientales tienen una idea filosófica mentalista, o sea, que meditan la realidad como un proceso mental, posible de cambiar con la mente por medio de la meditación. Hace mucho énfasis en la mente, en la meditación. Son panteístas y que admiten un Dios inseparable dentro de cada cosa existente. Todo lo que existe, que nos parece real, es una creación mental de una mente total que nos contiene. Así pues, toda filosofía es una manera de imaginar el mundo. Las religiones, además, son cosmovisiones, pero afirmadas en el dogma. La filosofía occidental se funda en la razón y la oriental en el poder de la mente más allá de la razón. Las religiones occidentales acogieron la filosofía platónica con un Dios trascendental y poderoso que nos ha enviado un código ético que asentirá que nuestra alma sea inmortal y nos perdona con el bautismo de la culpa heredada de nuestros primeros padres por ambicionar ser como dioses. Los budistas profesan la reencarnación y el karma que traemos de otras vidas y en la posibilidad de liberarnos de este condicionamiento para no volver a renacer. Fíjense de interesante esa gran diferencia. En Oriente reflexionan que los principios básicos de las enseñanzas ocultas facultará al hombre a llegar al verdadero conocimiento racional. Esta antigua sabiduría presagia fenómenos que todavía no se pueden llegar a comprender con la razón, y su forma de entender el origen del universo se asimila a las admitidas teorías científicas actuales. Ahora bien, tenemos el taoísmo, que es otra corriente filosófica que germinó en China en la época de las 100 escuelas del pensamiento, en el año 770 al 221 a.C. y que establece la base del pensamiento oriental actual. Su mayor pensador fue Lao Tse o Lao Tzu. Lao Tse, Lao Tzu o Laocio son 3 formas de designar al que es uno de los filósofos orientales más estupefactos junto a Confucio y Buda. Vivió en los siglos 6
5 a.C. y su predominio es todavía enorme. Fue precursor del taoísmo y autor del Tao Te Ching. Lao Tse es el padre de una filosofía sempiterna que sigue hoy igual de vigente que cuando él vivía. El pensamiento oriental no puede entenderse sin las enseñanzas de este gran filósofo. Unas guías valiosas para vivir la vida de acuerdo a la naturaleza y conseguir la serenidad del alma. Como sistema filosófico enaltece valores como la compasión, la bondad, la piedad, sacrificio, honestidad, equidad, enseñanza, análisis, introspección, armonía con la naturaleza, abnegación y magnanimidad. Carece de un dogma. Al igual se debe seguir. Exhibe el concepto Wu Wei, que significa fluir, y está coligado a la armonía con la naturaleza. Ahora bien, el taoísmo también pudiera verse como religión, porque el Tao es la fuente de la que emana todo lo que existe, pero aún así no puede ser alcanzado por el pensamiento humano. De allí que una de las sentencias principales del Tao Te Ching afirme que el Tao que puede ser denominado Tao no es el verdadero Tao. El Tao no tiene espacio ni tiempo y es la fuente del orden natural que manifiesta por sí mismo el comportamiento de las cosas. De esta manera, el taoísmo plantea un entendimiento e integración del hombre con el fluir de la naturaleza. Fíjense, otra conexión con la naturaleza. Para transitar el camino del Tao es ineludible una preparación espiritual que envuelve la práctica del silencio y la quietud. Solo en un estado de total relajación es posible vislumbrar el alma. En conclusión, cuando nosotros estudiamos esta filosofía oriental nos damos cuenta de muchos aspectos que van más allá de la razón y que son necesarios más que nunca en estos tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente y más con la pandemia. Tiempos de silencio, tiempos de meditación, todo es mente, todo es meditación. Tenemos que relajarnos, meditar constantemente, reflexionar, estar en contacto con la naturaleza. No podemos olvidar todo eso. La vida no es solamente la razón, sino mente, espíritu, alma. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte. Gracias.